Bien, bien. Muchísimas gracias, ingeniero, por la presentación. Eh, para todos, bueno, mi nombre es Hugo Daniel Galdeano. Eh, Vamos a comenzar con esta materia. En este año, buenos días para todos, ante nada. Esperemos que podamos llevar adelante este curso de la mejor manera posible. Creo que es bastante, no difícil, pero diferente a todos los años que hemos estado llevando adelante la materia. Hemos tenido nuestra primera experiencia en el primer semestre con la gente de industrial y lo hemos llevado bien, así que supongo y estoy seguro, mejor dicho, que también vamos a poderlo lograr nosotros en este semestre. Bien. Antes que nada, sigamos cuidándonos, ustedes que son jóvenes, cuídense mucho por ustedes mismos y por todas las personas que están a sus lados, que son sus padres, son sus abuelos, y gente que tal vez tenga más posibilidades de enfermarse que ustedes, pero también ustedes también, porque como estamos viendo, también la gente joven se enferma. Entonces, por favor, tengamos el máximo de los cuidados, cuidémonos, porque esto es serio. Sinceramente, nunca pensé que a mis 61 años íbamos a vivir esta situación de aislamiento frente a una cuestión de un virus y tantas cosas. Para mí era de película nomás esto, pero parece que la vida real también está, como todas las cosas. Bueno, es bastante el tema de no verlos, es bastante, digamos, sería más lindo poder hacer las clases de la forma presencial, pero bueno, vamos a encarar esto de la mejor manera posible. Bien. La materia nuestra se llama mecanismos, ¿sí? Y lo que vamos a ver, por supuesto, van a ser a través del desarrollo de la materia, los diferentes mecanismos que podemos encontrarnos en la vida real, ¿sí? Y finalmente ya van a ver a través del temario y a través del programa, ¿sí? Tenemos todo lo que son, el primer tema corresponde a qué son los mecanismos, cómo se definen los mecanismos, qué partes constituyentes tienen, ¿sí? Después vamos a ver cómo se analizan los mecanismos desde el punto de vista cinemático, donde vamos a ver velocidades y aceleraciones. A continuación vamos a ver el cálculo dinámico de los mecanismos, en lo que vamos a establecer el tema de las fuerzas. A su vez, en un tema que es aproximadamente el 6, vamos a ver mecanismos diferentes, que son los mecanismos no llamados, no articulados, sino los mecanismos que son, que se mueven en función del contacto directo entre superficies, donde vamos a ver lo que son los engranajes, las ruedas de fricción, las levas, como esos otros tipos de mecanismos. En el caso nuestro, como mecánicos,
vamos a tener un tema también que es muy importante, que se llama síntesis de mecanismos, que ese tema no lo ven otras especialidades como industriales o electromecánicos, ¿sí? Son particulares de ustedes como mecánicos, básicamente. Vamos a tener durante el transcurso del año, para poder valorarlos, y como lo hemos hecho durante los años anteriores, dos parciales. Ya lo vamos a manejar a las fechas en las cuales vamos a tomar esos parciales, a medida que vamos desarrollando los temas, y vamos a ir buscando la fecha de tal manera que no se solape con algunas otros parciales que puedan estar tomando en otras materias. Básicamente el primer parcial tiene que ver con la primera parte, que es la resolución cinemática de los mecanismos, y la segunda parte tiene que ver con la parte de los mecanismos de contacto directo entre superficies. Bien, nosotros nos vamos a regir durante todo el proceso de estudio de esta materia con un libro que es el Norton. Básicamente el Norton es el libro que más utilizamos. Pero también está, ya lo van a ver en el programa, otros libros como el Shigley, como el Calero Pérez, que también son libros que nos van a permitir obtener bastante información. Bien. Los integrantes de la materia, bueno, yo como encargado de la materia, y está el ingeniero Manuel Galeano Ruiz, también como adjunto de la materia. Vamos a ir resolviendo cada tema y las prácticas correspondientes, porque también vamos a tratar de ver algunos programitas que nos van a permitir analizar los mecanismos, ¿sí? Además de aprender a cómo analizar y resolver posiciones, velocidades, aceleraciones de los mecanismos, también vamos a poder usar algunas herramientas de computadora para poder analizar también los mecanismos. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso y empezar con la materia de base. Cualquier cosa que se me esté olvidando en este momento, bueno, ya lo vamos charlando más adelante, y cualquier pregunta que ustedes tengan, bueno, a través de la plataforma podemos ir comunicándonos. Cualquier duda que tengan. Los días de la materia, sigo manteniendo los horarios para que no se interfieran con las otras materias, que son los días lunes, los días martes, de las 8:30 aproximadamente hasta las 10:30, y el día jueves de 10:30 hasta las 2:30 o 1 aproximadamente. Esos han sido los horarios de siempre de la materia. Bien. Yo siempre comienzo esta materia hablando de algo que en el libro del Norton
está como el capítulo número 1, ¿sí? El capítulo número 2 ya entra de lleno con el tema de los mecanismos y todos los conceptos y definiciones sobre los mecanismos, los tipos de mecanismos. Pero el primer tema del libro Norton, Robert Norton, habla sobre el proceso de diseño, y es algo que a mí me ha interesado siempre conversar y charlar un poquito, aunque tal vez aunque no está en el programa, pero sí el libro está continuamente citando a este primer capítulo, porque básicamente esta materia habla de los mecanismos y básicamente qué es lo que vamos a ver durante esto. Y vamos a ver qué tipo de mecanismos, cómo se obtienen los mecanismos, cómo se diseñan los mecanismos, y cómo se analizan los mecanismos, ¿sí? Entonces, nosotros como mecánicos, ustedes saben lo que significa mecánica, ¿cuál es el concepto de mecánica? Si nos remontamos un poquito a los primeros años, a Física 1, ¿no es cierto? Vamos a recordar el concepto de mecánica como la parte de la ciencia que estudia los movimientos, o los cuerpos en movimiento, mejor dicho, o en estado de reposo, bajo la aplicación de fuerzas. Por lo tanto, la mecánica es la ciencia del movimiento. Este es un tema que yo muestro y fijo mucho en todo lo que significa la oferta educativa, cuando los chicos vienen y van preguntando qué significa cada una de las especialidades, ¿no es cierto? Y nosotros tratamos de vender a la mecánica de la mejor manera posible. ¿Y cuál es? Muchos chicos creen que la mecánica es un auto, es una máquina como un auto. Y yo busco la forma, y la gente que está conmigo, de mostrar que la mecánica no es un auto. Un auto es una parte minúscula de todo el universo que significa la mecánica, ¿sí? La mecánica significa el control de los movimientos, y el control de los movimientos se hace con los mecanismos. Entonces, el universo de los mecanismos es muy amplio y todos podemos entender fácilmente que en la vida real estamos permanentemente rodeados de mecanismos. Entramos a una casa, abrimos una puerta y lo hacemos a través de un mecanismo, prendemos una luz, lo hacemos a través de un mecanismo. Dentro de la casa, o lavarropa, la heladera, todo tiene que ver con la mecánica, ¿sí? Y bueno, las distintas especialidades, como la ingeniería civil, como la minería, como la especialidad que nosotros pensemos, necesitan de mecanismos para poder llevar adelante todos sus procesos. Entonces, la mecánica, como me lo dijo un ingeniero muy viejo y muy importante de esta facultad de ingeniería, hace muchos años, la mecánica se define como la madre de todas las ingenierías, o sea, es el apoyo para muchas de las especialidades, básicamente. Entonces, de ahí la importancia también de esta materia, que no es ni la más importante ni la menos importante de toda su carrera, sino que les va a mostrar
básicamente los conceptos fundamentales de los mecanismos, qué tipos de mecanismos hay, cómo podríamos diseñar mecanismos y cómo podríamos analizar mecanismos, ¿sí? Antes de seguir con eso, que es la síntesis y el análisis, recordemos también que la mecánica tiene que ver con temas como la geometría. Esto de ustedes ya lo han visto en física y creería que también lo han visto en una materia como es mecánica teórica para ustedes, mecánica racional para mí cuando cursé yo mi carrera. Entonces, la mecánica está conformada por partes, ¿sí? Que son la geometría, que la geometría analiza la posición de los cuerpos, la posición de los cuerpos, definiendo de esa manera la sucesión de las posiciones en el plano o en el espacio, lo que denominamos la trayectoria que sigue ese cuerpo al moverse, ¿sí? Luego tenemos la cinemática, que tiene que ver con ¿qué? Con el estudio del movimiento de los cuerpos, sin importar las causas que lo producen, ¿sí? En ese concepto, en ese estudio del movimiento, sin consideración de fuerza, los parámetros que nosotros manejamos o que nos interesan son básicamente las velocidades y las aceleraciones. Es decir, es una geometría afectada por el tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque la velocidad, como todos sabemos, es la variación de la posición en el tiempo, y la aceleración es la variación de la velocidad en el tiempo. Y después tenemos una parte que tiene que ver con la cinética. La cinética como algo general que define dos conceptos básicos, que son la estática y la dinámica, ¿sí? La estática, digamos que la cinemática es el estudio del movimiento de los cuerpos, pero considerando la causa que lo produce. Entonces introducimos el concepto de las fuerzas. Pero dentro de esta cinética debemos tener en cuenta que los cuerpos pueden estar en reposo o pueden estar en movimiento. Entonces, por eso estaría conformado por la estática, donde nosotros vamos a estudiar cuerpos, la acción de fuerzas en cuerpos que no se mueven, ¿sí? Y la dinámica, que básicamente es la que más nos importa a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estudiar también cuerpos que se mueven. Entonces, las fuerzas en sistemas mecánicos que están en movimiento. Bien, estos conceptos son básicos y hay que tenerlos claros, por eso los estoy refrescando un poquito, porque siempre pasa lo mismo. Hoy no les veo la cara, pero sí durante todos los años que hemos estado dictando esta materia, se ve, y yo trato de preguntar y trato de que ustedes me contesten a todas las preguntas, todo esto que estoy hablando yo, y por ahí se ve que por ahí no tienen bien claro estos conceptos. Y esto hay que tenerlo claro, porque el mecanismo, esta materia se basa básicamente en física, en matemática, en geometría. Ya van a ver que necesitamos de ciertos conceptos, no muchos, pero sí conceptos claros de geometría, de física y de matemática también. Bien, entonces, el concepto de cinemática y dinámica, ¿sí? Aplicado a los mecanismos
y a las máquinas, ¿sí? Está relacionado básicamente con dos conceptos también, dos campos muy importantes que son, como les venía adelantando, lo que se llama la síntesis de los mecanismos. ¿Qué busca la síntesis de los mecanismos? Busca diseñar, ¿sí? Busca encontrar un sistema mecánico, un dispositivo, ¿sí? Que nos permita controlar un movimiento, controlar una acción, ¿sí? Básicamente. ¿eh? Y el análisis de los mecanismos nos va a permitir, una vez que nosotros tengamos ese dispositivo, ese sistema mecánico, poder analizarlo desde el punto de vista de la cinemática, o sea, desde el punto de vista de velocidades, aceleraciones, y desde el punto de vista de la dinámica, ¿sí? O sea, el comportamiento de ese sistema como un sistema mecánico dinámico que se mueve y que tiene masa y que hay fuerzas, ¿sí? Estos dos conceptos, síntesis y análisis, conforman un sistema o un universo más grande que tiene que ver con lo que se denomina el diseño de las máquinas o el diseño de mecanismos. Entonces, el diseño de mecanismos está básicamente conformado por lo que es la síntesis y el análisis de máquinas, ¿sí? A través de este curso, la idea es que ustedes adquieran la aptitud, la capacidad para poder llegar a encontrar a través del diseño de estos mecanismos soluciones, ¿no es cierto?, para problemas de ingeniería reales, ¿sí?, que generalmente se denominan no estructurados. Ya vamos a ver a qué se le denomina problemas no estructurados que nos lleven a obtener una solución viable de un determinado problema. Bien. Así como tenemos estos dos conceptos dentro del diseño, que son la síntesis y el análisis, dentro de la mecánica tenemos estos dos conceptos de cinemática y cinética. Estos dos conceptos, en realidad, que en la realidad de los cursos que ustedes han realizado, lo han visto como dos conceptos separados. O sea, por un lado lo que es la cinemática, por el otro lado lo que es la cinética o dinámica, ¿sí? Pero si vamos a la realidad, estos conceptos en un fenómeno real están sucediendo a la vez. Entonces, el hecho de separar estos dos conceptos tiene que ver solamente con el entendimiento, es decir, con el estudio de estos dos conceptos y la facilidad de entenderlos más fácilmente al poder